Ahora vamos a comenzar a trabajar con filtros avanzados y vamos a ver que la funcionalidad de Excel en los filtros avanzados nos permite, como vemos en pantalla, generar criterios que se definen en la misma hoja de cálculo. También pueden incluir varias condiciones aplicadas a una sola columna. También nos permite aplicar varios criterios a varias columnas y a condiciones creadas como resultado de una fórmula. Para esto y pasar directamente a la práctica, vamos a abrir dentro de este libro Productos la hoja Empresa. Y vamos a comenzar por la primera consigna, que dice que se quiere mostrar toda la información de todas las ventas realizadas por Buchanan, García y López, por lo cual, como son más, en este caso, de dos criterios, lo vamos a hacer a través de filtros avanzados. Como primer paso, lo que necesitamos una vez que vemos y analizamos la base de datos, tenemos que crear la tabla de criterios. Y vamos a ver que los rótulos de las columnas deberán ser copiados de la base para que sean exactamente iguales. Las filas situadas abajo deberán también tener los criterios que deseemos buscar. Es preferible copiar los datos desde la base, también si se busca exactamente ese valor, como vamos a ver ahora, para no cometer errores de tipeo. En este caso vamos a tener la precaución que esta tabla de criterios que vamos a hacer ahora no debe estar unida a la base de datos. Para eso vamos, de acuerdo a la consigna, que la vuelvo a repetir y como la tenemos en pantalla, vamos a mostrar toda la información de las ventas realizadas por Buchanan, García y López a través de la formulación o creación de esta tabla de criterios. Para eso vamos a copiar, como lo ven, el rótulo de vendedor, lo copio para no tener y ni cometer ningún error de tipeo. Vamos ahora a copiar debajo de vendedor Buchanan. Vamos a copiar también sobre la misma columna García y vamos a copiar también López, dado que nos pide mostrar toda la información de las ventas realizadas por Buchanan, García y López, que están vinculadas obviamente estos nombres al rótulo de vendedor. Como segundo paso, y para continuar con la dinámica del ejercicio, vamos a hablar de la dinámica del comando de filtros avanzados. En este caso, vamos a pararnos en la base de datos, vamos a seguir la siguiente ruta, cinta, datos, el bloque de ordenar y filtrar y vamos a presionar en el botón avanzados. Y vamos a ver que automáticamente en este caso Excel selecciona la base de datos a filtrar, por lo que el casillero, como lo vemos, de rango de la lista automáticamente se completa o autocompleta, como lo ven, indicando el rango de las celdas de la base de datos. Lo corroboramos y vemos que esto está bien. Si así en este caso no lo hiciera, o ya hubiese algo escrito en el momento de seleccionar el comando, lo que tenemos que hacer es borrar lo que hay en el casillero y lo tendríamos que seleccionar manualmente, es decir, como lo estoy haciendo ahora, y vamos a seleccionar la celda de la base de datos a filtrar hasta que quede bien indicado el rango que nosotros necesitamos filtrar. Este es un punto indispensable. Después vamos a pararnos en el casillero de rangos de criterio, como lo están viendo, y vamos a completarlo directamente seleccionando con el mouse la tabla de criterios, es decir, la tabla de criterios que habíamos copiado, que habíamos creado para hacer el filtro correspondiente. ¿Ven cómo no dejo ni una fila, no, ni una columna? Tiene que ser exactamente la selección de ese rango de criterios. Ahora, como último paso, vamos a seleccionar la opción de acción copiar a otro lugar y nos vamos a parar en el casillero a copiar y vamos a completarlo directamente seleccionando, como lo estoy haciendo, la celda a partir de la cual se mostrarán los resultados. También los resultados deben colocarse, no se olviden, dejando siempre por lo menos una fila y una columna en blanco,
tanto de la base de datos como de la tabla de criterios. Como vamos a ver ahora, cuando le demos a aceptar, Excel colocará las filas de la base de datos que cumplan las condiciones de la tabla de criterios anteriormente, en este caso, como seleccioné, a partir de la celda I6. Ahora sí, le damos a aceptar y vamos a ver claramente cómo Excel filtró de la base de datos el resultado obtenido de la condición de la tabla de criterios. Podemos ver la base a filtrar, la tabla de criterios y automáticamente podemos notar cómo fueron los resultados. Ahora vamos a pasar dentro del mismo libro a la hoja ventas y vamos como consigna, como lo pueden ver, a crear la tabla de criterios para poder filtrar las ventas de verduras que superan los 1.000 pesos del vendedor Buchanan. Para eso vamos a crear, utilizando la misma dinámica anterior, la tabla de criterios. Para cumplir con este filtro debemos identificar siempre por qué columnas debemos aplicar las condiciones que se nos piden. Esas serán las columnas de nuestra tabla de criterios que la vamos a pasar a desarrollar ahora. Como dijimos antes, los rótulos y los valores pueden ser copiados de la base para que sean exactamente iguales y no cometer errores de tipeo. Vamos a recordar también de dejar por lo menos una columna y una fila en blanco de separación. Lo que estoy haciendo ahora es copiar. Voy a copiar vendedor, el rótulo producto y el rótulo ventas, dado que, como pueden ver, observar, en las consignas me piden filtrar las ventas de verduras que superen los 1.000 pesos del vendedor Buchanan. Entonces, copio el rótulo vendedor, el rótulo producto que está relacionado, que me está pidiendo la venta de verduras, y el rótulo de ventas, que en este caso, en la columna ventas, para indicar que queremos las ventas que superen los 1.000 pesos, vamos a utilizar el símbolo de mayor. Es decir, si no comparamos por igual, debemos anteponer el valor del símbolo de comparación que corresponda. Una vez que tenemos la tabla de criterios desarrollada, vamos otra vez al segundo paso a repetir la dinámica del comando. Nos paramos nuevamente seleccionando una celda de la base de datos, menú datos, como vemos, filtros avanzados, y vamos a ir completando cada casillero como se indicó en la guía anteriormente, utilizando también esa misma dinámica. Vamos a seleccionar la opción de copiar otro lugar, nos vamos a parar en el casillero de copiar y completarlo directamente, seleccionando la celda, como lo ven, a partir de la cual voy a mostrar esos resultados, que va a ser la celda H5. Selecciono H5, le damos a aceptar y, como pueden ver, ya tenemos el resultado del filtro de la base de datos. Fíjense que se presentan todas las filas que cumplen con esas tres condiciones a la vez, que en realidad están en una misma fila. Es decir, vendedor, que va a ser igual a Buchanan, y vamos a ver de dónde surge este condicional, producto, que va a ser igual a verduras, y ventas, que va a ser mayores a 1.000. Lo importante en este caso es notar que los operadores lógicos que utilizamos con los filtros avanzados son y el operador o, por lo cual es importante recordar que cuando se utilice el operador lógico y, implica que se deben cumplir obligatoriamente todas las condiciones. En el caso del operador lógico o, indica que solo con cumplirse una sola condición se extraerá la información del rango de datos involucrados en el filtro avanzado de Excel, que lo vamos a ver en otros ejercicios. Pero lo más importante es que cuando varias condiciones se encuentran en una misma fila, este indica que se está utilizando el operador lógico y, en el caso que las condiciones se encuentren en las filas distintas, es porque se está utilizando el operador lógico o, donde vamos a pasar ahora a este segundo ejemplo. Entonces vamos a notar que, como pueden ver ahora en pantalla, cómo creé esta tabla de criterios. Si creamos una tabla de criterios colocando cada condición en una fila aparte,
mostrará todas las filas, es decir, los registros que cumplen con cualquiera de estos criterios, pues Excel filtra cada fila y va uniendo cada uno de esos resultados, esta vez utilizando el operador lógico O. Vemos cómo estuvo filtrando que vendedor es Buchanan o producto o ventas mayores a 1000. Bueno, ahora vamos a pasar a la hoja productos y vamos a crear una tabla de criterios. Y vamos a crear la tabla de criterios para poder seleccionar, en este caso como consigna, lo que vendió Pérez en la región norte. Para cumplir con este filtro, debemos identificar, como lo estuvimos haciendo hasta ahora, por qué columnas debemos aplicar las condiciones. En este caso, como lo dice la consigna, vamos a copiar el rótulo vendedor y región. Debajo de vendedor vamos a copiar, para no tener errores de tipeo, Pérez, y debajo de región vamos a copiar norte. Vamos a aplicar nuevamente la dinámica como lo hacemos hasta ahora. Vamos a filtros avanzados, utilizamos el rango de la lista, rango de criterios lo seleccionamos y vamos a elegir, en este último caso, copiará, que va a ser la celda donde queremos copiar el resultado de la base a filtrar. Una vez que tenemos el resultado, como ven, vamos a notar que ahora, en este caso, si creamos una tabla de criterios colocando nuevamente cada condición en una fila aparte, como estamos viendo que norte está en una fila aparte dentro de esta nueva tabla de criterios, vamos a ver que mostrará todas las filas, es decir, los registros que cumplen con cualquiera de estos criterios, pues como dijimos anteriormente, Excel filtra cada fila y va uniendo cada uno de esos resultados. En este caso, esta tabla de criterios se leería como vendedor, que sería igual a Pérez, o región, que sería igual a norte. Vamos a pasar ahora a la hoja producto 2. Vamos a crear esta nueva tabla de criterios para poder seleccionar las ventas de García, como dice esta consigna, que superen los 1000 pesos. Para eso, copio nuevamente el rótulo de vendedor, vamos a copiar el rótulo de ventas, debajo de vendedor vamos a copiar García, porque serían las ventas de García que superen los 1000 pesos. Entonces, vamos a utilizar el símbolo de mayor debajo de ventas y 1000. Si utilizamos nuevamente la dinámica como lo estuvimos haciendo hasta ahora, vamos a obtener todos los resultados de las ventas de García, como ven, que están superando en este momento los 1000 pesos. Ahora vamos a crear también una tabla de criterios sobre esta misma hoja, pero para poder seleccionar, como dice la consigna, las ventas de García entre los 1000 y los 3000 pesos. Para cumplir con este filtro debemos identificar y debemos poner dos condiciones en la misma fila de la columna, ventas, es decir, pues nos piden entre, y cuando utilizamos entre tenemos que volver a repetir el rótulo ventas. En este caso vamos a ir creando la tabla de criterios, copiamos nuevamente el rótulo vendedor, copiamos debajo García, copiamos ahora el rótulo de ventas, lo volvemos a copiar en la celda adyacente y debajo del primer rótulo de ventas vamos a decirle que es mayor o igual a 1000. Y debajo de la otra columna de ventas vamos a decirle, para generar el entre, que es menor o igual a 3000. En este momento vamos nuevamente a filtros avanzados, seguimos aplicando la misma dinámica como lo estuvimos haciendo hasta ahora, rango de la lista, seleccionamos, recuerden siempre bien el rango de criterios, vamos a copiar a la celda que vamos a seleccionar y vamos a tener las ventas de García entre 1000 y 3000 pesos. Ahora vamos a pasar a la hoja producto 3 y vamos a crear la tabla de criterios para poder mostrar todas las ventas mayores al promedio de ventas de García. Para cumplir con este filtro tenemos que identificar primero y debemos calcular el promedio de ventas de García. Para ello vamos a ordenar la base por vendedor. Nos paramos en la base de datos, en cualquier
celda de la columna vendedor, elegimos el botón de orden ascendente y vemos automáticamente cómo se ordena la columna por vendedor. Y vamos a calcular el promedio de ventas de García. Por ejemplo, lo vamos a hacer a partir de la celda H1. Vamos a hacer el promedio, igual promedio, abrimos paréntesis, vamos a crear el rango de C2 hasta C25. Con Enter tenemos el promedio de ventas de García. Ahora vamos a ver cómo el criterio se va a comparar contra una fórmula. En este caso, debemos seleccionar las celdas cuya venta sea mayor a lo que habíamos calculado de H1 con el promedio de García. Es decir, que lo vamos a hacer, o vamos a hacer esta fórmula en la celda H4. Es el caso en el que el rótulo justo no debe ser igual al de la columna con la que se compara, es decir, no hace falta que el rótulo sea igual, por eso vamos a escribir, en este caso como rótulo, venta mayores al promedio de ventas de García. En este caso la columna es ventas, pero, por ejemplo, podemos ver cómo la tabla de criterios también cambia cuando utilizamos una fórmula. Esto tiene que quedar bastante claro. Es decir, es distinto el rótulo de la tabla de criterios al de la columna con la que se compara. Ahora vamos a ver cuando el criterio en este caso es una fórmula, siempre podemos notar que empieza con el símbolo igual. Se indica la primer celda de la columna a comparar. En este caso, la primer celda de ventas, como pueden ver, es la celda C2, como estoy indicando en este momento. También podemos ver que se indica cómo se compara, que puede ser igual, mayor, menor, menor igual, mayor igual o diferente. Vemos que también se indica la dirección absoluta de la celda que contiene la fórmula contra la que se comparará. Y según la comparación se cumple o no, para el contenido de la primera celda dará falso o verdadero, como podemos ver aquí en la pantalla. No tenemos que reparar o prestar mucha atención en el resultado, simplemente necesitamos saber que se verá algunos de estos valores lógicos para darnos cuenta si estamos desarrollando correctamente el ejercicio. Ahora vamos a ver cómo aplico la dinámica de filtros avanzados para obtener los resultados que buscamos del filtro de la base de datos. Ahora vamos a crear la tabla de criterios para poder mostrar todas las ventas de López y Pérez, pero mayores al promedio de ventas de García. Debemos recordar que en el ejercicio anterior habíamos creado, es decir, ya el promedio de García. Es decir, que ya un paso lo tenemos. Pero para cumplir con este filtro necesitamos identificar por qué columnas debemos aplicar las condiciones. Es decir, que en este caso vamos a necesitar, como dice la consigna, las ventas de López y Pérez. Para eso vamos a copiar de la base de datos el rótulo de vendedor y vamos a escribir en la celda adyacente ventas mayores al promedio de García. Debajo del rótulo vendedor, en esta tabla de criterios vamos a copiar López, que nos está pidiendo las ventas de ese vendedor, y también nos está pidiendo la venta y vamos a copiar Pérez, de la misma fórmula para que no haya errores de tipeo. Ahora, debajo del rótulo de ventas mayores al promedio de García, vamos a tener que aplicar la fórmula como lo habíamos ejemplificado en el ejercicio anterior. Para esto vamos a empezar con igual, vamos a seleccionar la celda de la columna de la base de datos de venta y vamos a decirle que van a ser mayor al promedio de García. Recuerden que en la celda H1 teníamos el promedio de García y también recuerden que es muy importante dejar la dirección absoluta de esa celda. En la celda que también tenemos adyacente a Pérez, vamos a copiar para Pérez, digamos, la misma fórmula, porque en lo que queremos es todas las ventas mayores al promedio de García, y en este caso vamos a aplicar la misma dinámica para filtros avanzados y vamos a ver si podemos llegar a obtener el resultado que queremos.
Aplicamos la dinámica y podemos ver claramente cómo vemos el resultado de todas las ventas de López y Pérez mayores al promedio de García.